Bienvenidos a Historias con Enseñanza, el espacio donde analizaremos relatos llenos de sabiduría. Hoy exploraremos una historia del Conde Lucanor. En este episodio especial, primero te invitamos a disfrutar la lectura completa del cuento y luego reflexionaremos sobre la valiosa enseñanza que se desprende de esta historia para aplicarla en nuestra vida cotidiana. Un día se retiró el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo así: Patronio, ya confío mucho en vuestro buen juicio, y sé que en lo que vos no sepáis o no podáis aconsejarme, no habrá nadie en el mundo que pueda hacerlo. Por eso os ruego que me aconsejéis con mejor sepáis en lo que ahora os diré. Bien sabéis que yo no soy muy joven y que desde que nací hasta ahora me crié y viví siempre envuelto en guerras. Una vez contra moros, otras con los cristianos y las más fueron contra los reyes, mis señores o contra mis vecinos. En mis luchas con mis hermanos cristianos, aunque yo intenté que nunca se iniciara la guerra por mi culpa, fue inevitable que muchos inocentes recibieran gran daño. Apesadumbrado por esto y por otros pecados que he cometido contra Dios nuestro Señor, y también porque veo que nada ni nadie de este mundo puede asegurarme que hoy mismo no haya de morir. Seguro de que por mi edad no viviré mucho más, y sabiendo que deberé comparecer ante Dios, que este juez que no se deja engañar por las palabras, sino que juzga cada uno por sus buenas o malas obras, y en certeza de que si Dios halla en mis pecados, por lo que deba sufrir castigo eterno, no podrá evitar los males y dolores del infierno, donde ningún bien de este mundo podrá aliviar mis penas y donde sufriré eternamente. Sabiendo en camino que si Dios se mostrase clemente y señalara como uno de los suyos en el paraíso, no sabría placer o dicha en este mundo que pudiera inigualársele. Y como cielo o infierno, no sé qué merecen sino por las obras. Os pido que, de acuerdo con mi estado y dignidad, me aconsejéis la mejor manera de hacer penitencia por mis culpas y conseguir la gracia ante Dios. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, mucho me agradan vuestras razones, sobre todo porque habéis dicho que os aconseje según vuestro estado. Porque si me lo hubierais pedido, de otra forma pensaría que lo hacéis por probarme, como sucedió en la historia que os conté otro día, de aquel rey con su privado, y me agrada mucho que queráis hacer penitencia de vuestras faltas, según vuestro estado y dignidad, pues tened por cierto que si vos, señor conde Lucanor, quisierais dejar vuestro estado y entrar en religión o hacer vida retirada, no podráis evitar que os sucediera una de estas dos cosas. La primera, que seráis muy mal juzgado por las gentes, pues todos dirán que lo hacías por pobreza de espíritu y porque no os gustaba vivir entre los buenos. La segunda, que os si era muy difícil sufrir las esperanzas y sacrificios de la vida conventual. Y si después tuvieses que abandonarla o vivirla sin guardar la regla como se debe, os causaría gran daño para el alma y mucha vergüenza y pérdida de vuestra buena fama. Como tenéis buenos propósitos, me gustaría contarlos lo que Dios reveló a un ermitaño de santa vida sobre lo que habría de suceder a él mismo y al rey Ricardo de Inglaterra. El conde le rogó que le dijese lo ocurrido. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, un ermitaño llevaba buena santa vida, así mucho bien y muchas penitencias para lograr la gracia de Dios. Y por ello nuestro Señor fuese el misericordioso y le prometió que encontraría el reino de los dioses. El ermitaño agradeció mucho esta revelación divina y como estaba seguro de salvarse, rogó a Dios que le indicara
quién será su compañero en el paraíso. Y aunque nuestro Señor le dijo por medio de un ángel que no preguntara tal cosa, tanto insistió el ermitaño que Dios nuestro Señor accedió a darle una respuesta, y así le hizo saber por un ángel que el rey de Inglaterra y él estarían juntos en el paraíso. Tal respuesta no agradó mucho al ermitaño, pues conocía bien al rey y sabía que siempre andaba en guerras y que había matado, robado y desheredado a muchos y había llevado una vida muy opuesta a la suya, que le parecía muy alejada del camino de la salvación. Por todo esto estaba el ermitaño muy disgustado. Cuando Dios nuestro Señor lo vio así, le mandó decir con un ángel que no se quejara, ni se sorprendiera de lo que le había dicho, y que debía estar seguro de que más honra y más galardón merecía ante Dios el rey Ricardo con solo un salto que él con todas sus buenas obras. El ermitaño se quedó muy sorprendido, le preguntó al ángel cómo podía ser así. El ángel le contó que los reyes de Francia, Inglaterra y Navarra habían pasado a Tierra Santa y cuando llegaron al puerto estaban todos armados para emprender la conquista. Vieron en las riberas tal cantidad de moros que dudaron de poder desembarcar. Entonces el rey de Francia pidió al rey de Inglaterra que viniese a su nave. Cuando esto oyó el mensajero, le contestó que dijese a su rey que como, por desgracia, él había agraviado y ofendido a Dios muchas veces y siempre le había pedido ocasión para desagraviarle y pedirle perdón. Veía que, gracias a Dios, había llegado el día que tanto esperaba, pues si allí muriese, como hecho penitencia antes de abandonar su tierra, y estaba muy arrepentido, era seguro que Dios tendría misericordia de su alma. Si los moros fuesen vencidos, sería para honra de Dios y ellos, como cristianos, podrían sentirse muy dichosos. Cuando hubo dicho esto, encomendó su cuerpo y su alma a Dios, pidió que le ayudase y haciendo la señal de la cruz, mandó a sus soldados que le siguieran. Luego picó con las espuelas a su caballo y saltó al mar, hacia la orilla donde estaban los moros. Aunque muy cerca del puerto, el mar bastante profundo, por lo que el rey y su caballo quedaron cubiertos por las aguas y no parecieran tener salvación. Pero Dios, como es omnipotente y es muy piadoso, acercándose de lo que dicen los evangelios, que él no buscaba la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Ayudó en aquel ángel peligroso al rey de Inglaterra. Evitó su muerte carnal, le otorgó la vida eterna y le salvó de morir ahogado. El rey después se lanzó contra los moros. Cuando los ingleses vieron a su rey entrar en combate, saltaron todos al mar para ayudarle y se lanzaron contra los enemigos. Al ver esto, los franceses pensaron que sería una afrenta para ellos no entrar en combate y, como no son su gente que soporte los agravios, saltaron todos al mar y lucharon contra los moros. Cuando éste les vieron iniciar su ataque, sin miedo a morir y con ánimo tan gallardo, rehusaron enfrentarse a ellos, abandonó el puerto y huyendo en desbandada. Al llegar a la tierra, los cristianos mataron a cuantos pudieron alcanzar y consiguieron la victoria, prestando gran servicio a la causa del Señor. Tan gran victoria se inició con el salto que dio en el mar el rey de Inglaterra. Al oír esto, el ermitaño quedó muy contento y comprendió que Dios le concedía un gran honor al ponerle como compañero en el paraíso a un hombre que le había servido de esta manera y que había ensalzado la fe católica. Y vos, señor conde Lucanor, si queréis servir a Dios y hacer la penitencia de vuestras culpas, reparad el daño y hayáis podido hacer. Antes de partir de vuestra tierra, haced penitencia por vuestros pecados y no hagáis caso a las galas del mundo, que es todo vanidad, ni creáis que quienes os digan que debéis preocuparos por vuestra honra, pues así llamaban a mantener muchos criados, sin mirar, sin tienen
sin mirar si tienen para alimentarlos y pensar cómo acabaron a cuantos quedaron de quienes solo le preocupaban por ese tipo de vanagloria. Vos, señor conde Lucanor, ¿por qué queréis servir a Dios y hacer penitencia de vuestras culpas? No sigáis este camino vacío y lleno de vanidad. Más, pues Dios os entregó tierras donde podáis servirles luchando contra los moros por el mar y por la tierra. Haced cuanto podáis para asegurar lo que tenéis y dejando en paz vuestros señoríos y haciendo pedido perdón por vuestras culpas, para hacer cumplida penitencia y para que todos bendigan vuestras buenas obras, podréis abandonar todo lo demás, estando siempre al servicio de Dios y terminar así vuestra vida. Esta es, en mi opinión, la mejor manera de salvar vuestra alma, de acuerdo con vuestro estado y dignidad, y también debéis creerle que por servir a Dios de este modo no moriréis antes, ni viviréis más si os quedáis en vuestras tierras. Y si murierais sirviendo a Dios, viviendo como os he dicho, seréis contado entre los mártires y bienaventurados, pues aunque no muráis en combate, la buena voluntad y las buenas obras os harán mártir. Y los que os quieran criticar no podrán hacerlo, pues todos verán que no os abandonáis la caballería, sino que deseáis ser caballero de Dios y dejáis de ser caballero del diablo y las vanidades del mundo que son perecederas. Ya, señor conde, os he aconsejado como pedisteis para que podáis salvar vuestra alma, permaneciendo en vuestro estado, y así imitaréis al rey Ricardo de Inglaterra cuando saltó al mar para comenzar tan gloriosa acción. Al conde le gustó mucho el consejo que le pidió Patronio y le pidió a Dios que le ayudara para ponerlo en práctica como su consejero le decía y le deseaba. Y viendo a don Juan que este era un cuento ejemplar, lo mandó a poner en este libro y compuso estos versos que lo resumen. Los verbos dicen así: quien se sienta caballero debe imitar este salto, no encerrado en monasterio tras los muros más altos. La invitación es clara: si queremos una vida con propósito, debemos atrevernos a dar este salto. No basta con evitar mal y que hacer el bien con decisión y valentía. ¿Qué opináis de esta historia? ¿En qué áreas de tu vida sientes que debes dar un salto de fe? Déjanos tu comentario y sigue escuchando Historias con Enseñanza. Nos encontramos en el próximo episodio.